Bueno, es un placer siempre reunirse para presentar un libro. Un libro siempre es un acto creativo y en este mundo que es muy mecanizado, cualquier acto creativo es como una pequeña luz, ¿no? Entonces, fuese el tema que fuese el del libro, reunirse para presentar un libro es una alegría, ¿no? Ahora, si el libro te transmite unas claves para que el ser humano acceda a una salud más profunda y a una humanidad más profunda, pues es una doble alegría. O sea, dices tú, no solamente estoy leyendo un libro, sino estoy leyendo un libro que tiene unas claves que me hacen sanar, que es como se llama el libro de Gaby, y me hacen ahondar en ser más humano, ¿no? Y luego yo lo he leído con mucho interés cuando me lo dejó Carmen y me he dado cuenta de que es un libro que tiene una base experiencial, ¿no? Y eso es muy importante. Y que tiene como una condición de servicio, de querer servir. Y hoy en día que todo el mundo está tan engolado y hay tanto ego y ver que una persona habla desde la sencillez, desde la experiencia y luego queriendo ayudar y servir, pues me ha parecido un libro fantástico, o sea, fantástico, ¿no? Y entonces quería empezar directamente por la pregunta, como se dice, del millón. ¿Cómo definirías tú, desde la Ayurveda y desde el yoga, la salud? Para mí hay una palabra clave que me viene siempre que pienso en eso, principalmente por haberlo sentido así, y es integrar, ¿no? Como sentirme integrada. O sea, yo sentí que, en primera persona, sentí que empecé a tener más salud de muy joven, no porque tuviera problemas graves de salud, pero esa sensación de, se podía vivir de esta otra manera más plena o con más liviandad cuando me sentí más integrada. No podría decirte, porque parece un tópico, ¿no? Pero la sensación es esa, entonces la palabra es esa. Con los años fui entendiendo un poco más qué era esa experiencia, ¿no? Y hoy lo que te puedo decir, que es eso que pasó a priori como desde la experiencia, desde mi sentir, desde mi vivencia, es que, claro, integrar mis emociones con mi mente, con mis pensamientos, con mi cuerpo físico, que mi cuerpo físico, que mi cuerpo no sea un obstáculo y a la vez, obstáculo me refiero para sentirlo a veces pesado, ¿no? Como mi mente va muy rápido y mi cuerpo no acompaña esa velocidad, o quiero hacer muchas cosas y como muy rápido y entonces, bueno, después mi cuerpo no se siente tan bien a eso y me da alergia. Muchos años viví con alergia cuando era muy jovencita. Entonces, desde esa cosa así tan sencilla como sentirme mejor físicamente hasta hoy ya sí lo siento que tiene más que ver también con la salud de mi mente, o sea, con que mi mente pueda integrar todo lo que aparece ahí. Y lo que aparece ahí pueden ser emociones, pero también recuerdos, proyecciones, o sea, ansiedad, que uno le puede dar cosas que puedan pasar, todas las cosas con las que los ruidos, las voces que tenemos adentro, que todos los días más o menos están ahí presentes. Como en principio sería eso. Y si un alumno se acerca a ti y te dice, Gabriela, ¿cuáles son como las 4 patas para desarrollar salud? ¿Cuáles le dirías tú que son? ¿Son 4? Bueno, 4, pueden ser más, Pero ¿cuáles son los cimientos o el apoyo? Lo fundamental para mí es muy importante partir desde donde estamos. No querer estar en otro lugar. O sea, eso para mí es casi, te diría, como una gran posibilidad de que vayas por buen camino. Si uno, yo hablo como profe, ¿no? Como profesora, no soy médica, entonces realmente tengo eso muy incorporado y siento que es una clave para mejorar y estar mejor,
¿no? Yo no puedo garantizarle a un alumno que viene con, no sé, y me dice, yo tengo diabetes, me quiero curar. Yo claramente eso no lo puedo cambiar, pero sí sé que ese mismo alumno, con la situación de salud que tenga, desde donde está hoy, si hacemos un camino, va a estar mejor. Entonces, te diría que una buena observación, un buen diagnóstico de mi parte, de esto sí, esto no, estamos por acá en las herramientas que yo tengo para usar con ese alumno, es muy importante. Y después te diría que hay cosas que ya tienen que ver más con un desarrollo que depende más del alumno, porque yoga no es algo que uno inocula pasivamente en un ser humano. Entonces, del otro lado también tiene que haber algunas condiciones, como por ejemplo querer moverse, querer cambiar, querer practicar o querer hacer algún esfuerzo en un principio. Y bueno, ahí depende también, te diría, como de la confianza, de la apertura y de que el alumno tenga algún nivel también de aceptación de bueno, me siento así o no me siento tan bien o estoy sufriendo por esto, pero me abro a que algo puede cambiar de esto. Diría como esas dos como ejes en principio. O sea, por lo que me dices, el primer encuentro es fundamental. El primer encuentro... El alumno te tiene que contar cómo cree que está y tú ver cómo crees que él está y entre los dos hacer un encuentro, Exacto. ¿no? Sí. Bueno, quizás esto por ahí ellos no están, vos lo tenés muy incorporado, que hablábamos inclusive antes, que el yoga tradicional o esta manera de trabajar con yoga, de enseñar, es muy uno a uno, ¿no? O sea, como que es donde se dan los cambios más profundos, es la propuesta como en general que por más que uno dé clases grupales, la transformación más profunda sucede en esto uno a uno con grupos muy pequeños. Pero sí, no es solamente, o sea, por un lado es lo que el alumno trae, cuenta, dice y muestra. Pero si tuviera toda su observación de la situación, claramente no vendría a buscar una práctica o ayuda, o sea, lo tendría resuelto su problema o bastante resuelto. Sí, en ese encuentro aparece también, y en los próximos, pero especialmente en el primero, bueno, el entrenamiento que hacemos con los profesores, que es el entrenamiento de la observación. O sea, decimos mucho más a veces con lo que no decimos, Claro. con lo que callamos, con los gestos y con otros detalles que no vamos a revelar acá. No, bueno, se entrena, ¿no? Especialmente ese entrenamiento es algo que en India lleva mucho tiempo y bueno, rompe un poco la cabeza nuestra occidental en el sentido de querer verlo de una determinada manera. Bueno, allá ven de otra, por lo menos ese entrenamiento es mirar de otra manera y tiene sus frutos. Y dentro de las herramientas que tiene el yoga, el movimiento, el aliento, el alimento, ¿no? El pensamiento, el silencio. ¿Cómo, digamos, le haces la receta al alumno cuando va a trabajar personalmente? Te diría que se tienen en cuenta como todas las dimensiones, pero mi campo de aplicación es principalmente intentar hablar, comunicarme con su mente. Entonces, el alimento sí, pero no puedo prescribir yo porque legalmente eso no, o sea, lo hace un médico. Entonces, sí lo puedo, si siento que físicamente o a nivel de alimento, como decís vos, si es que es por lo físico, por ahí nosotros trabajamos con médicos, con algún médico, con un equipo así de médico de la Ayurveda. Entonces, bueno, sí es necesario, pero no es en todos los casos. Mi principal objetivo es poder comunicarme de una manera más profunda con esa mente más profunda del alumno. Ahí es donde realmente empieza a pasar un cambio en donde hay más verdad, ¿no? O sea, menos máscara, más verdad. Y entonces ahí, bueno, lo que vaya habilitando, por ejemplo, si normalmente si arranca de cero, es bastante probable, no es que sea así para todos, pero es bastante probable que siempre haya algo que esté vinculado con el movimiento y la respiración va a estar casi siempre ahí, pero puede haber otros inputs, otras herramientas
que es el uso del sonido Sí, o visualización, o depende de lo que el alumno exprese y también de lo que pase, porque muchas veces en la charla previa se cuentan, uno habla, pero después, yo siempre digo que después cuando se pasa a la esterilla, como dicen ustedes, la esterilla o el mat, ahí empieza la verdad, sí. o gran parte. Entonces, bueno, ahí aparecen otras cosas y está bueno poder fluir también con eso, tener todas las herramientas con uno, pero también fluir con lo que pasa ahí para dar lo que creemos que es lo mejor. Sí, bueno, el yoga tiene como un abanico, ¿no? Y cuando trabajas con una persona a solas, te puedes permitir más ver qué necesita esa persona, ¿no? Sí, y eso también pasa, o sea, esa manera de trabajar impregna también en las clases grupales. Nosotros en general trabajamos con pocos alumnos, no trabajamos con clases masivas, pero también en una clase grupal que damos, Sí. porque es una manera también de trabajar, ¿no? Es algo que es lindo también, es otro tipo de experiencia, pero es lindo compartir con otros. El hecho de ir a un lugar a hacer yoga, ¿no? También cuando hay un grupo genuino, Colectivamente, sí. sí. Sí, bueno, y en esos casos también trabajamos tenemos planteado objetivos sí, objetivos para trabajar en las clases, pero aún así la idea es que eso se ajuste. Si hay una persona que, no sé, si el alumno viene haciendo todas las veces, pero hoy justo vino y durmió mal, o no sé, o se le sacaron, se ajusta atendiendo a ese alumno. Y también la idea es que todas las profesoras estemos entrenadas digo profesoras porque somos todas mujeres, pero puede haber, en la escuela hay algún varón que está incorporándose, es verdad ahora, pero somos mayoría femenina. Y bueno, estar entrenadas yo siempre digo, o sea, la técnica por sobre todo, pero para poder soltarla cuando es el momento indicado. Y ahí hay que fluir y hay que tener todo bien cercano para usarlo cuando lo necesito, pero ahí no es importante estar pendiente de la técnica, sino es importante conectar. Sí, Fantástico. sí, sí. Así que Muy bien. ¿Qué crees tú? Tú, digamos que aunque te mueves por el mundo, trabajas más en Sudamérica. sí. ¿Qué te crees tú que le cuesta más al occidental entender del yoga? Es como bastante evidente y es querer controlar todo, explicarlo todo a través del lenguaje, del idioma, no importa el idioma, español, inglés, lo que sea. Es querer tener control sobre todo, o sea, saber las respuestas antes entonces ahí como desde el lugar teórico. Estudiarlo en los libros, entonces si lo estudio en los libros ya lo sé, y el yoga es Hatha, Yoga, Anushasanam, o sea, tiene que haber un encuentro entre un maestro y un alumno, eso es desde la experiencia, y eso se tiene que dar no online, se tiene que dar, o sea, esa es la comunicación, ese es el encuentro, ese es el vínculo, a partir de ahí arranca, y creo que eso sí siento que, por supuesto, no se generaliza ni India ni Argentina, o sea, hay por supuesto un montón de excepciones, pero sí Oriente lo tiene para mí más desarrollado, esto de primero vivo en las tradiciones, ¿no? Este tipo de tradiciones me refiero, no en la actualidad otras cosas, pero primero lo vivo, bueno, después viene la teoría o un poquito, no al revés, nosotros somos al revés. Por ejemplo, el estudio de la filosofía, los sutras, es, bueno, ¿qué quiere decir? Y palabra por palabra, y bueno, y allá es cantá. ¿Y qué quiere? Y no importa, cantá. Y entonces también el conocimiento va entrando por otro lado. Y vas habilitando otros lugares por donde entre. ¿Y cómo das tú el salto de ser practicante Sí. a de pronto decir, no, yo quiero esto enseñarlo? ¿Dónde está el momento en que tú sientes eso? Es bien claro también en mi vida y de hecho cuando estabas presentando me conmovió en un punto porque me hizo acordar exactamente a ese momento que fue exactamente cuando yo llegué al yoga, si bien había practicado así como más
informalmente o lo hacía como un complemento a otras cosas que hacía en ese momento. Sí, más seriamente empecé a practicar en un momento de mi vida que no es que estaba buscando hacerlo. Se dio un encuentro con un profesor de una manera así, no en una escuela, ni siquiera sabía que eso era yoga. Bueno, una persona que tenía como mucha experiencia. Y bueno, y así me fui introduciendo sin darme cuenta casi, o sea, era como, y esto era la respiración y esto y lo otro. Y así se fueron profundizando esas prácticas durante 4 años, de una manera intensa. Hacía muchos retiros, me iba sola. Y bueno, en un momento ese aprendizaje concluyó y bueno, y yo sentía que, o sea, yo todavía tenía un trabajo, no es que me dedicaba a eso lo hacía para mí. Pero bueno, empecé a sentir que literalmente sentía que iba a explotar de todo eso que tenía dentro, o sea, que tenía que volcar, o sea, que no podía no compartirlo. La sensación era eso. Era hace muchos años, como muy joven también, mucha intensidad. Y bueno, y entonces ahí empecé a buscar lugares hasta que encontré más o menos dónde formarme, pero costó un poquito porque era como pasar de toda esa práctica muy intensa, muy uno a uno, muy de verdad, muy que no había libros, que era de experimentar, de practicar, de tomar retiros de verdad, sola. Y entonces costó un poco, pero bueno, finalmente llegamos. ¿No ves tú que el yoga tenga tanto éxito a veces puede aturdir un poco a las personas que se acercan a querer encontrar una fuente, vamos a decir, genuino, fiable o fidedigna de lo que es la enseñanza del yoga? En un punto sí. Pero todo el mundo, como yo digo, quiere ser no solo profesor, sino maestro de profesores, ¿no? Muchas veces hablando con Pedro digo, la gente no quiere ser alumno, sino directamente ya ser el que forma a los profesores. Y yo eso lo noto mucho en Occidente. Sí. Bueno, sí, el problema como de las cosas así, también de las recetas hechas y del apremio por el nombre más que el proceso y el fin más que todo ese proceso que es rico de vivir, creo que pasa en todos los ámbitos hoy en día, como el resultado, ¿no? Y el título. Creo que pasa en todos los ámbitos. En el yoga en particular creo que sí, en un punto lo perjudica, pero bueno, el que tiene sed va a encontrar agua, ¿no? O sea, como que en esa mezcla, en esa explosión de... A veces obviamente es difícil porque es como que, bueno, algo que vos querés mucho, algo que es tu vida, sentís que bueno, pasa a nombrarse de todo, cualquier cosa. Entonces, bueno, en un punto te afecta. A mí me afecta a veces desde ese lugar de corazón, pero después sé que llegan los que tienen que llegar, que estudian los que tienen que estudiar y que más tarde o más temprano se aclara. No sé si... Digamos que hoy todo el mundo sabe que somos energía. Espero que sí. ¿No? Cuando a veces tenías que hablar hace muchos años, ¿no? Somos un campo de energía, el alimento afecta a ese campo de energía, el aliento, el pensamiento, el descanso, ¿no? Sin dar demasiado, que no sea una clase. Sí. ¿Cómo dirías tú que el yoga hace que la energía entre en ese proceso que nosotros, los profesores de yoga, llamamos sattvika? ¿Cómo la energía tiende a balancearse? Sí, sátvico desde un lugar como de balance, de calma, ¿no? De pureza, ¿no? Desde ese lugar. Yo creo firmemente que en la medida que uno deja espacio para la respiración, o sea, que uno va siendo guiado con la respiración correcta, o sea, o a veces hasta inclusive con una palabra a tiempo o con un silencio a tiempo, por eso son diferentes intervenciones que se hacen a un alumno. Creo que
empieza a pasar algo que tiene que ver justamente con dejarle espacio a la energía vital para que entre y circule. Y cuando eso pasa, no tenemos nada más que hacer. Es como la energía de la vida es inteligencia, entonces sí hay que estar muy atento y trabajar mucho como profe. A veces como parece muy relajado, pero detrás hay mucho como de, bueno, y por acá con este alumno y por, ¿no? Como Claro. de ver exactamente eso, cuándo es el momento apropiado, cuál es la palabra apropiada para que se abra ese espacio, porque hay veces que hay alumnos que vienen súper abiertos, realmente abiertos, y hay alumnos que, bueno, están como más trabados o más cerrados y pareciera que nada entra, ¿no? Entonces por ahí hacen las cosas, pero no pueden conectar con la respiración o con el movimiento, o bueno, entonces te diría que eso, ¿no? De buscar por dónde abrir algo, ¿no? De la mente a través de la respiración, a través del movimiento, a través de una palabra o de un sonido que lo saque del programa un mecánico. bucle en el Sí. ¿Y la meditación, digamos, qué valor le das dentro de tu práctica y de la manera en la que tú enseñas? Te diría que como tal, como lo que se conoce más como práctica meditativa de quedarme sentada, quieta, sin mover nada, no hace tantos años que eso está en mí. Lo que pasa es que todo lo hecho anterior me preparó para eso. O sea, creo que desde el primer momento que uno va buscando conocerse un poco más, mirar un poco hacia adentro, bueno, ahí empieza a entrenarse en meditación. Eso no quiere decir que cuando tengo esa inquietud me tengo que sentar y quedarme una hora sentado, porque no es fácil eso. Entonces, de hecho, las asanas, las posturas, la función principal que tienen es justamente eso, preparar al cuerpo para poder estar sentados en quietud, con la suficiente estructura y tranquilidad para sostener ese trabajo más sutil. Pero bueno, es la meditación, el yoga, para mí es lo mismo, solamente Sí, que todo, vamos llegando sí. a eso paso a paso, desde donde estamos hacia ese lugar. Sí, yo creo también como tú que todo va preparando, pero que es verdad que la meditación en el tiempo en el que vivimos es como muy revolucionario, en el sentido de que todo el mundo está quieto, todo el mundo hablando, no hay que hablar, ¿no? Entonces yo lo veo mucho como lo que has dicho tú al principio, ¿no? Como una capacidad de integrar, ¿no? Porque la meditación en el fondo es saber integrar todo lo que ocurre, ¿no? Sí, aceptar todas esas voces y no quedarse como fijo en ninguna, y también aceptar lo que aparece y lo que no aparece. Sí. Hay muchas cosas y claro, hemos saltado de tanto en tanto que yo lo primero que me llama la atención es que digo ahí el camino del yoga terapéutico, y lo primero que uno se pregunta es si hay un yoga que no sea terapéutico. Claro, o si el yoga es buena terapéutico, pregunta, sí. si es siempre terapéutico o no lo es. Bueno. Y luego si no te importa para después, me ha dado la impresión en todo momento que hay como una mentalidad de fondo de intervencionismo, ¿no? Como si de arreglar a alguien, ¿no? Entonces esas dos cosas me gustaría, si puede ser. Sí, gracias por las preguntas. Sí, no es que haya un yoga terapéutico. Bueno, esto era una mentira, no existe el yoga terapéutico. No es que sea así, en realidad es yoga, como bien lo decís. El yoga es yoga y claramente te ayuda a estar mejor, pero tradicionalmente, yo lo pongo en el primer capítulo, eso está expresado ahí, esto de, bueno, el yoga tradicional no nació para curarnos o sanarnos, en realidad se practicaba en búsqueda de otros estados de conciencia más elevados, pero con cuerpos que ya estaban preparados y que estaban robustos, con buena inmunidad. Los primeros yogis y yoginis, o los yogis que aparecen en los registros, por ejemplo, de toda la etapa de Hatha Yoga Pradipika, que hay como más textos escritos y bueno. Pero ¿qué pasa? El concepto de terapéutico o la descripción de terapéutico tiene mucho que ver con que hoy en día, ¿sí? Cuando uno dice yoga,
muchas veces hay alumnos que no se sienten aptos, o hay veces que alguien que tiene una condición de salud dice, yo no puedo practicar porque esto es solo... Yo no soy flexible. Yo no soy flexible, o yo no me puedo quedar quieto. Me aburro, me duermo, o no, al contrario, yo voy para dormir. Bueno, todas estas cosas que pasan habitualmente. Bueno, entonces, en realidad yo me formé en yoga terapéutico, pero cuando empiezo a indagar en las fuentes, la palabra terapéutico, o sea, la palabra en sánscrito que es chikitsa, aparece más bien en el campo de la Ayurveda y en algunos textos como muy puntuales, bastante crípticos del yoga que no son los más conocidos, como el yoga rajasya, por ejemplo. Y aluden a esto, ¿no? Como de en ciertas condiciones esto te ayuda, pero es un nombre nada más. En realidad, el hecho de que nosotros en nuestra vida moderna hagamos yoga uno a uno implica que todos tenemos alguna condición. O sea, desde no poder dormir bien, un adulto hoy en día, o sea, la vida que llevamos no es una vida de un yogi o una yogini, que estamos en perfectas condiciones de salud, sentados meditando, tratando de trascender el sufrimiento. En realidad, nuestros cuerpos tienen estrés o tienen, bueno, diferentes cuestiones más graves o menos graves. Desde ese lugar, como bien dijiste, todo adulto que hoy en día busca una clase de yoga, definitivamente para mí, va a recibir yoga terapéutico si está bien dado, porque va a recibir algo que sea justo para esa persona, con lo cual va a tener que tener en cuenta su salud, ¿sí? Eso era una, y la otra, el intervencionismo. Nosotros llamamos intervención como al hecho de diseñar una práctica, pero tenemos recontra claro o intentamos tener claro que no cambiamos nada, no hacemos nada en el alumno. O sea que lo único que hacemos es vehiculizar una técnica lo mejor posible, un camino, forjar un vínculo, ¿no? Cualquier vínculo sano, puro, es muy importante para sanar. Bueno, los terapeutas, los psicólogos, los médicos lo saben, algunos lo tienen más en cuenta, otros menos, pero el vínculo es importante. Ese sería como a lo que me refiero con la intervención. Después, nada de lo que nosotros hacemos como tal cambia al otro. Es ese proceso del vínculo y de sí preocuparnos por tratar de personalizar eso en cada alumno, lo que necesita cada alumno. Yo creo que a veces estamos demasiado en querer arreglar algo, ¿no? Más que Sí. con una palabra que es más bonita, que tú has hablado antes un poco, favorecer espacio para que realmente Sucede lo que se pueda expresar y está latente, ¿no? Lo que pasa es que para eso tiene que haber antes ciertas condiciones dadas, y normalmente cuando alguien llega a la consulta llega porque te dice vengo porque no puedo dormir y quiero dormir, o vengo porque tengo dolor crónico, o vengo porque tengo bueno, entonces desde ese lugar es como la intervención. En el fondo uno sabe que lo que va a pasar no depende naturalmente de un único humano, pero sí hay algo como de acordar, bueno, vamos a trabajar para esto ahora, que es lo que está haciendo más ruido, más dolor o más síntoma en vos. Después, eso que vos decís es así, pero quizás en una instancia de más trabajo, de más maduración de la mente, ¿no? Sí, yo creo también que el título del libro de Gabriela es muy bonito, Sanar, porque en el fondo todas las prácticas de yoga te llevan a sanar. Lo que pasa es que nosotros ya llevamos mucho tiempo, pero, por ejemplo, conciencia corporal. Hace 50 años había utilización corporal, potenciación corporal, pero conciencia corporal. Claro. Y el yoga, conciencia del cuerpo. Trabajar con la respiración. Los cantantes, los que hacían pesca submarinismo, como yo digo, y nosotros, y los yogis. Es decir, la respiración, pero a mí no me han dicho nunca nada de respiración. Claro. Es decir, que nosotros no nos damos cuenta porque ya está metido dentro de nosotros, pero el lenguaje que el yoga ha transmitido, o estar en silencio, cualquier práctica del yoga es altamente curativa. Pero claro, si encima hay una dedicación, vamos a decir, específica y especial, pues yo creo que eso se potencia por 1000, ¿no? Hablábamos un poco antes de venir
Yo le decía que Krishnamacharya, que es una de las líneas donde ella se ha formado, siempre decía que realmente el yoga empezó, un alumno viene a ver al profesor, el profesor le mira los pulsos, la boca, tal, cómo se mueve, cómo respira, el brillo de los ojos, el tono de la voz, y le dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, que es lo que hace ella, y ven a verme. Pero las herramientas del yoga son pura salud, yo creo. Sí, creo que en ese sentido, bueno, a ver, desde donde mira el yoga al humano es realmente desde un lugar de totalidad. No vamos a abrir esto así como tan en detalle, pero hay modelos específicos bien concretos, enseñanzas que habilitan decir, bueno, el ser humano es esto, es físico, es mental, es emocional, es su personalidad, es lo que trae también más sutil que está en el inconsciente. Bueno, es todo esto. Entonces, desde ese lugar, la mirada es una mirada que intenta integrar todo eso. No solo en la escucha, sino en lo que propone como profesor. Y como vos decís, sí, es verdad, de hecho, es el primer paso al discernimiento, es reconocer que sufrimos. Entonces, hay algo que internamente me hace ruido, me duele, aceptar eso y salir a buscar es como, bueno, empezar a desarmarlo, ¿no? Es eso. Pero el camino del yoga sí implica un encuentro con un maestro, que en mi experiencia, no dudo de que tenga que ser un encuentro con un maestro físico. En otro momento de esa evolución en tu aprendizaje, ese maestro físico puede tornarse tu maestro interno, pero para llegar a eso hay un recorrido. ¿Por qué? Porque si no, no sufriríamos. Si el maestro interno está despierto de entrada y te da las respuestas y te conduce, no habría sufrimiento. Esa es mi interpretación y mi experiencia.